Queremos conseguir que cualquier persona con un teléfono móvil pueda almacenar un trozo de internet y recibir dinero a cambio. Al final nuestra información es nuestro activo, no el suyo, y esto debería haber sido así desde el principio. ¿Cómo conseguimos llevar un producto muy técnico, muy complicado, a un mercado de personas que no lo entienden? La idea de Web3 es que toda la información no esté centralizada, sino que se guarde en redes distribuidas de nodos, ya sea de personas que ofrecen espacio de almacenamiento, pequeñas empresas o individuales, ¿no? La cripto en su esencia no tiene nada detrás. Todo depende de lo que la gente entienda de lo que representa Bitcoin o cualquier criptomoneda. Yo la experiencia que he tenido aquí en España con incubadoras, inversión, angel, redes de business angels, venture capitals, es bastante positiva. Ahora luego te vas al tema legal, otra cosa. Pero recibir pasta de inversión lo ponemos muy complicado. La cuestión es por qué ponemos complicado cuando es gente que trae dinero al país. Donde eso hace pensar un poco por qué los que gobiernan lo ponen difícil. ¿Por qué no les interesa que entre pasta de fuera para que empresas españolas crezcan y vayan mejor? Pues nada, Álvaro, la cuenta atrás ya ha llegado a 0, así que eso quiere decir que estamos ya en directo una semana más en Sets Podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, encima en un domingo, que te corto aquí la mitad del día, pero bueno, estoy viendo que estás en las oficinas, así que eso quiere decir que estabas ahí trabajando a tope. Exacto, tío, nada, un placer, Guillermo, estar contigo en este podcast de hoy. Y seguro que, como siempre, tío, sacamos conclusiones interesantes y tengamos una charla contundente que le pueda interesar al público. Veo por ahí detrás tuya el logo de tu marca, ¿no? De la compañía en Sí, la que estás trabajando ahora, Hello App. sí. Cuéntanos un poquito de qué trata todo eso y todo lo que habéis conseguido a día de hoy. A ver, Hello App es una empresa a la cual queremos conseguir que cualquier persona con un teléfono móvil pueda almacenar un trozo de internet y recibir dinero a cambio. Es decir, en vez de que toda la información hoy se almacene en lo que sería Google, Amazon o AWS, que básicamente monopolizan todo lo que guardas y lo venden sin tu consentimiento, y ellos tienen todo el beneficio en este caso, ¿no? Queremos que toda esta información pase a estar en manos de los individuales, de la gente que, bueno, o sea, de los cuales en un principio esta información habría estado siempre bajo su control, que somos nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, si tenemos una persona que nos paga 10, nos quedamos uno y los 9 restantes los dividimos entre toda la gente individual, pequeñas empresas e individuales con móviles, por ejemplo, que se llevan este beneficio. A diferencia de hoy, por ejemplo, que si una empresa paga 10 a AWS, ellos se quedan con con todo ese beneficio, ¿no? Habiendo puesto un precio mucho más elevado realmente del que hay en el mercado. Entonces, un poco lo que queremos conseguir es esto, quitar el monopolio de las grandes empresas y darle el poder a los individuales, que es donde debería haber estado desde el principio. O sea, yo como individuo, imagínate que tengo un móvil con Sí. 16 gigas o 18 gigas para dar a los demás. Yo lo puedo poner a la venta, por así decirlo, ¿no? Entonces otro usuario podría utilizar esos 16 gigas para almacenar su propio contenido. Efectivamente, o sea, no sería tan así, pero el concepto es el mismo. Al final, por ejemplo, tú pon que tienes 20 gigabytes en tu teléfono disponibles, ¿no? Entonces lo que haces es me los cedes a mí y yo lo que voy a hacer es cuando alguien quiera almacenar información en mi red, yo voy a romper su información y trocitos de su información los meteré en tu parte de almacenamiento que me has prestado. ¿Sabes? Al final es como un mercado. Tenemos a gente que quiere almacenar y otros que prestan espacio de almacenamiento. Y cuando tú, por ejemplo, no eres el que quiere prestar espacio de almacenamiento y quieres almacenar, pues habrá otros que quieran prestar el espacio de almacenamiento, ¿no? Entonces, un poco siempre hay una oferta y demanda responsable y consensuada entre toda la gente que está en la red, que hace que el precio sea el más justo posible, que sea una red sostenible, porque no creamos dispositivos nuevos, al final optimizamos los que ya existen, optimizamos portátiles, optimizamos móviles, no creamos servidores externos que gasten un montón de energía y al final siempre son centralizados, ¿no? Que sería un problema, pero esto la información. Y nada, esto es un poco lo que queremos conseguir. Y a nivel filosófico esto, al final nuestra información es nuestro activo, no el suyo. Y esto debería haber sido así desde el principio. Y es un poco lo que estamos queriendo hacer en Hello.app y es un poco la misión central de la empresa. O sea, estáis luchando contra todo esto que siempre se ha visto mal, ¿no? Eso de que las grandes empresas como Meta, o como Google o como Amazon coleccionen datos de sus usuarios, ¿no? Para poder hacer después así un negocio de ello. Efectivamente, efectivamente. Esto es lo que sucede. Y, y un poco los que queremos ser los que lo evitamos somos nosotros. Es muy complicado, al final te enfrentas contra grandes compañías, grandes corporaciones que están muy instituidas en lo que es Internet, en lo que es el mundo empresarial a nivel internacional, ¿no? Son muy fuertes, muy poderosas, muy grandes, muy difíciles de un poco de sustituir, debido a que están presentes en cada ámbito
humano. Ya buscas mapas, buscas almacenamiento, buscas en Google, todo está controlado y monopolizado por ellos, ¿no? Pero bueno, es que al final, si hay alguien que tiene que hacerlo, somos nosotros, la gente joven, los que tenemos nuevas ideas, no tenemos miedo a que nos puedan hacer cualquier tipo de cosa. Y es lo que digo, alguien tiene que hacerlo y seremos nosotros. ¿Y cómo tenéis pensado llegar hasta ahí o luchar contra esos gigantes que tienen toda nuestra información? Pues es cuestión de que se den cuenta de que existimos. Y la forma de hacerlo es crecer lo más rápido posible, tener el máximo número de usuarios posible y que se den cuenta de que hay un momento en el que hay gente que en vez de utilizarlos a ellos, se va con nosotros. Y en ese momento se darán cuenta de que existimos y dirán, ostras, ¿qué hacemos con ellos? A ver qué hacemos. Los compramos, los eliminamos, metemos una demanda. Cualquiera de las tres significa que hemos triunfado. Entonces no sé cuál de las tres será. A lo mejor hay alguna opción más que se me escapa. Pero la idea es que si llegamos a ese escenario en el cual ellos tienen que escoger entre varias opciones para saber qué hacen con nosotros porque se han percatado de nuestra existencia, es que hemos triunfado como startup y como concepto para, como digo, sustituirlos del poder que tienen, el monopolio que tienen con nuestra información, que no lo dicen, lo ocultan. Al final estas empresas tienen decenas de demandas millonarias todas las semanas, pero lo que pasa es que las pagan porque les compensa continuar vendiendo la información porque ganan mucha más pasta que simplemente pagando una demanda que es muy poco. Por cierto, me he dado cuenta que tienes los mismos cascos que yo, ¿no? Creo. Sí, los JBL, ¿no? Son. O no, los Jabra, los Ah, no, no, Jabra. no, los Jabra, tío, es heavy, sí, 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 sí. 85. Sí, sí, los Jabra 85, muy buenos, tío. Pero es una pasada, una pasada. Sí. Pues nada, eso es un poco Eh, lo... Es jodido, es complicado, porque como digo, son súper grandes, están en todos los lados, pero si alguien tiene que hacerlo somos nosotros, los jóvenes, con nuevas ideas, nueva energía y frescos. Estoy totalmente de acuerdo, tío. Al final, una cosa buena que tienen las startups y las compañías muy pequeñas, y yo lo sé porque yo también tengo una startup y Ja, sé ese beneficio porque lo he vivido en mis propias carnes, es que tenemos una capacidad, primero, que la mente innovadora está ahí, o sea que nosotros tenemos mucha más motivación para crear cosas nuevas que no grandes corporativas que ya lo tienen todo hecho. ja. Y segundo, que tenemos una capacidad de poder cambiar y poder, sí, poder hacer cambios dentro de una organización que una corporativa grande no tiene. Sí, sí, sí. Es un poco la ventaja que tenemos. Al final somos empresas muy pequeñas, con poco personal, y eso nos da una flexibilidad, una escalabilidad mucho más grande y mucho más notoria, ¿no? Que lo que puede tener una empresa muy grande, que esté mucho más instituida en un mercado, que al final tiene una estructura tan grande que hacer un cambio, aun por muy pequeño que sea, para ellos es radical y es súper decisivo, ¿no? Entonces es lo que te digo. Al final, la diferencia de pivotaje que podemos tener una empresa con 3 personas o 4 a una empresa de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 es fundamental y es un poco la ventaja y las cartas que tenemos que jugar para ganarlas. Al final cada uno tiene sus cartas, ¿no? Y tiene que jugarlas de la mejor manera posible. Ellos tienen unas que son más grandes, más presupuesto, más dinero, más gente, pero no significa que sean mejores que unas que son más pequeñas porque, bueno, tienes beneficios de flexibilidad, te puedes mover más rápido, puedes tomar decisiones mucho más rápido sin tener que consensuarlas con más gente. Bueno, al final es mucha más libertad en este caso de movimientos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de Hello App? ¿Hacia dónde os dirigís? A ver, al final queremos llegar al billón de usuarios, a los 1.000 millones de usuarios en 3 años, a una evaluación de 1.000 millones de euros, ¿no? Es un poco el objetivo principal. Y para llegar ahí, pues tenemos que crecer muchísimo en usuarios, en facturación, en clientes, y al final es cuestión de cómo conseguimos llevar un producto muy técnico, muy complicado, a un mercado de personas que no lo entienden. ¿Cómo consigo yo que un chaval de 20 años, de 18, de 15, quiera hacer un espacio de almacenamiento para ganar pasta, ¿no? La cuestión aquí es que lo tenemos que hacer muy, muy, muy fácil, muy sencillo, que lo entiendan y que realmente les sea divertido incluso y súper fácil de utilizar para que lo puedan usar, ¿no? Si no es un problema. Al final muchas empresas de Web3 y muy tecnológicas se quedan sin llegar muy lejos porque la gente no las entiende, ¿no? Es un poco el problema principal. Entonces aquí la cuestión está en cómo lo vendes, ¿no? Cómo lo transmites y llegar al público al final, ¿cómo? Pues en redes sociales, en TikTok, Instagram, que es donde está todo el mundo, y vendérselo de forma súper sencilla, útil y además si tienen un incentivo por hacer este servicio, ¿no? Que es dejar espacio de almacenamiento y yo le voy a pagar, pues tenemos un poco la fórmula mágica, ¿no? Para convencer a toda esta gente a que colabore con nosotros. Vamos a hacer un poco de ese trabajo. Vamos a intentar explicar, o vas a intentar explicar, porque Hmm. yo también soy un poco ignorante sobre este campo. ¿Cómo podrías explicar el concepto de Web3 y de blog? Bueno, empezamos por Web3. ¿Cómo podrías Sí. explicar el Web3 a la gente? A ver, Web 2, lo que se llama Web 2, al final hay que tener muy claro también que los nombres son solo nombres, ¿vale? Y cada uno lo llama como quiera. Al igual que pasa esto en una startup con los nombres del board,
Es igual, hay un montón de nombres que realmente la gente los pone y no son como tal correctos, ¿no? Pero bueno, Web 2 básicamente es el Internet actual, lo que conocemos con Google, lo que conocemos por Safari, cualquier aplicación que funciona normal y se conecta a Internet, eso es Web 2. Que te entras con correo electrónico, ¿no? Y con una contraseña. Eso es Web 2. Ya está, no tiene más. No es ningún polvo de hada, no, es simplemente eso. Lo que estamos acostumbrados a ver, el Internet actual. Y Web 3 es un Internet que se centra en el usuario, no en la empresa. ¿Qué quiere decir? Web 3 es toda aquella aplicación que cuando tú, por ejemplo, quieras entrar o acceder, no te pida un correo, no te pida una contraseña, sino que te pida una wallet. Una wallet es como tu identificador en Internet, tu identificador en Web3. En vez de, por ejemplo, en Web2, tener una contraseña para cada aplicación, un correo para cada aplicación, en Web3 tienes un identificador que se guarda en tu móvil. Y este identificador único que se guarda en tu móvil te sirve para entrar a todas las aplicaciones. ¿Sabes? Es como si tuvieras, pongamos que es como si tuvieras en cada aplicación actual de Web2 un botón que ponga Login with your personal ID. Y con eso no hace falta que pongas ni correo ni contraseña. Mucho más rápido y mucho más seguro, ¿Y qué beneficios hay básicamente. qué beneficios hay o qué beneficios te da el Web3 comparado con el Web2? Sí, a ver, en Web3 la diferencia fundamental es que tú controlas tu información. Tu información está bajo tu personal ID con el que te has registrado. En este caso, en Web2, tú cuando entras en una plataforma, aplicación, lo que sea, ¿no? Esa información que tú utilizas o que tú creas por hacer cualquier cosa pasa a ser de la empresa. En Web3, al haber entrado tú con un ID que es propio, todo lo que tú creas se crea en base a ese ID. Y luego la idea un poco es que tú eso en un futuro lo puedas vender, lo puedas transaccionar, ¿no? Y esa información sea tuya. Y si, por ejemplo, la empresa quiere cogértela, pues te la tenga que pedir a ti y tú se la vendas para que ellos lo utilicen como quieras, ¿no? Pero que un poco el que domine y tenga el poder sobre esa información seas tú. Y eso es la diferencia clave. Vale, o Sí. sea que aquí estamos poniendo la diferencia es dónde está la barrera, ¿no? De información. En Web2 tú das la información y después tienes tu usuario y tu contraseña y te piensas que Hmm. todo lo que vaya después es privado para ti. Y en Web3 tú la barrera de la información la pones después, ¿no? O sea, no, quiero decir antes. O sea, tú no das nada de información y después entras y todo lo que hay después ya es solo para ti. Efectivamente es tuya. Y otra información, otro punto importante es el tema de dónde se guarda esa información. Porque en Web2, como digo, todas las empresas tienen su servidor en AWS, su servidor en Azure o en Google. Es justo lo que queremos eliminar, ¿no? Entonces, la idea de Web3 es que toda la información no esté centralizada, sino que se guarde en redes distribuidas de nodos, ya sea de personas que ofrecen espacio de almacenamiento, pequeñas empresas o individuales, ¿no? Y un poco lo que queremos conseguir es esto. Es básicamente nuestra misión. Que toda esta información que guardan las empresas de Web2, poco a poco, en su transición a Web3, van a necesitar esa red descentralizada. Y vamos a ser nosotros, un poco los que mantengamos toda esa información. ¿Y hay alguna relación entre Web3 y blockchain? Es un poco lo mismo. Al Vale. final, ¿tú cómo consigues materializar todo lo que yo he contado de la Web3? Pues la cadena de bloques es la que hace que todo lo que he dicho yo sea posible. O sea, que el hecho de que tú puedas meterte con un ID, una wallet o lo que sea, y que todo lo que crees esté bajo tu ID y nadie lo pueda manipular ni cambiar, eso lo hace la cadena de bloques. Básicamente, la cadena de bloques es muy sencillo de entender, ¿vale? Es en vez de que todo lo que se escriba, por ejemplo, tengo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Yo te voy a pagar a ti 5 euros, ¿vale? En vez de que yo tenga una libreta y yo apunte lo que yo he hecho, todo el mundo que ve esta transacción, incluido tú, tiene esta misma libreta. Y cuando yo hago un pago, todos apuntaremos que Álvaro ha hecho un pago de 5 euros a Guillermo. Todos. Por tanto, si alguien quiere cambiar esa información, tiene que eliminar, falsificar al menos el 50% de los libros que tienen apuntado eso. ¿Eso qué hace? En una red que hayan 100.000 nodos, tengas que falsificar el 51.000 nodos, ¿vale? 50, o sea, 50.000 y un nodos. Eso que hace que sea mucho más complicado que simplemente ir a un servidor centralizado, meter la password, hackearlo y entrar y falsificar. Pues la cadena de bloques es esto. Es como si fuera un notario, ¿vale? Pero que no tiene ningún tipo de monopolio ni poder sobre lo que está verificando en este caso. Pero aquí, o sea, vale, o sea, el beneficio o la novedad de la blockchain es que es mucho más seguro porque tienes que descifrar todos los bloques Efectivamente. que forman esa cadena de bloques. Pero después aquí Sí. alguien puede venir y decirme, vale, pues entonces, al estar en un mundo digital, siempre puede ser hackeable, ¿no? De alguna forma. Igual es mucho más seguro tener el dinero físico, por ejemplo, como lo he tenido siempre. Ahí sí es más seguro que Hmm. nadie lo puede hackear. Bueno, es más probable que te roben que hackeen la blockchain de Bitcoin. O sea, es lo que te digo, es mucho más probable. Bueno, ahí está luego, si quieres meterlo en un banco o lo que sea, ¿no? Pero luego es un coñazo ir a sacarlo todo el día. Aquí la cuestión está en que para facilidad, para hacer pagos en el extranjero,
es 1000 veces más efectivo y mucho más resiliente y depende mucho más de ti y mucho más seguro para, en este caso, que te roben o lo que sea, ¿no? Una cadena de bloques como la de Bitcoin, hay muchas más inseguras y muchas más malas, pero la de Bitcoin, por ejemplo, es muy top. Es muy, muy complicada de hackear. Como digo, es mucho más probable que te roben 10 veces seguidas en un mismo año que hackeen Bitcoin. Entonces, es lo que digo. Al final da mucha más seguridad. Si quieres hacer un pago a Tailandia, lo puedes hacer en un momento, sin pagar fees, sin que te controlen un poco esta libertad que siempre hemos querido, ¿no? Y si lo tienes en dinero físico, pues estás un poco jodido si quieres hacer un pago para afuera. Todo eso es un poco lo que digo. La facilidad que te da y el control sobre tu pasta y la seguridad es, en conjunto, es mucho más top que tenerla tú en físicamente. ¿De qué depende el valor, por ejemplo, de Bitcoin? ¿A qué está arraigado? Pues depende de lo que la gente esté dispuesta a pagar. O sea, realmente no hay. La cripto en su esencia no tiene nada detrás. Es un poco lo que muchos economistas dicen que es demasiada especulación, ¿no? Que en su punto tienen razón, pero todo depende de lo que la gente entienda de lo que representa Bitcoin o cualquier criptomoneda. Entonces, únicamente depende de la oferta y la demanda. Por ejemplo, si hace 2 semanas la SEC aprueba Bitcoin como un ETF, pues de repente Bitcoin sube porque ahora se pueden hacer un montón de fondos que estén pegados al valor de Bitcoin, ¿no? Entonces, depende mucho de eso, de lo que la gente esté dispuesta a pagar. Y en el caso de Bitcoin, al ser el primero, tiene un montón de fama, se ha convertido como si fuera una obra de arte. ¿Tú por qué pagas por una obra de arte 1 millón de euros? Pues porque se ha hablado tanto de ella, es tan famosa, tiene tanta historia, que vale dinero. Pues Bitcoin empieza a ser un poco lo mismo. Tiene tanta historia, es tan famosa, que vale dinero. En vez de valer 1 millón, vale menos porque hay varios millones de bitcoins. Pero un poco el valor vale tanto porque es como si fuera una obra de arte. Cuanto más tiempo pase y más hable de ellos, más va a valer. Es cuestión de estadística pura. Y por eso mucha gente que entiende esto cree que Bitcoin valdrá en cuestión de años 1 millón de euros. Y tiene su sentido. Al final, una obra de arte, cuanto más historia, más habla de ella y más tiempo pasa, vale más. Porque tiene más valor, ¿no? En este caso histórico y de todo tipo. Pues Bitcoin va a pasar igual. Y es un poco lo que te digo, depende de la oferta y demanda. Cualquier cripto, oferta y demanda, nada más. Quiero saber tu opinión sobre todo esto, sobre Web3, sobre blockchain, sobre toda esta especulación que se ha creado en torno a las criptomonedas. ¿Tú qué piensas que va a ser el futuro del mundo digital en este aspecto? No, pues es complicado hacer una predicción, pero sí que al final estas tecnologías tienen unos beneficios que el dinero en físico no tienen. Aparte a nivel sostenibilidad, aparte a nivel poder, el dinero físico tienes que crearlo, es físico, es un producto que tienes que construirlo, ¿no? Ya únicamente viendo esa parte es mucho más rentable, mucho más eficiente y sostenible el dinero digital, ¿no? Sí que luego ya va a ser complicado porque yo no creo que los bancos permitan que todo el sistema monetario, el sistema financiero se delimite por un grupo de personas que lo están controlando y no un banco que tiene todo el poder, ¿no? Entonces no creo que lo dejen pasar. Entonces, ¿qué harán? No lo sé, pero algo van a hacer seguro. Una acción que están tomando es el CBDC. Un CBDC básicamente es una criptomoneda falsa. Es una criptomoneda que es dueña, básicamente el banco es dueño de esa criptomoneda, pero te lo venden como si fuera una cripto libre, por así decirlo, ¿no? Y es un poco lo que están haciendo para combatir, porque se dan cuenta de que es prácticamente imparable todo esto de las criptos. La única forma de hacerlo es unirse a ellas de alguna manera un poco falsa en este caso. Pero ya te digo, como dijo Bernardo Hernández, que es un empresario muy importante de aquí de España, todo lo que sea digitalizable se va a digitalizar. Entonces, tiene más sentido. Al final todo es más eficiente, gasta menos recursos, mucho más sostenible, ¿no? Y un poco es lo que buscamos como humanidad. Eh, Cuanto más, por menos. Qué guay, tío. Yo te quería preguntar un poco más sobre ti, sobre Álvaro Pintado. Primero, ¿cuántos años tienes? Pon en contexto a la audiencia, por favor. ¿Y cuándo empezaste a Hmm. emprender? Pues tengo 19 años y empecé con... A ver si nos ponemos quisquillosos, pues empecé con 8 o algo así haciendo loterías con mis vecinos. Pero ya un poco, lo mínimo, pues la cosa mínimamente más seria que hice fue a los 16, que monté un e-commerce de importación de rigs de minería. Un rig de minería básicamente es un ordenador específico para minar Bitcoin, ¿vale? Y lo traía de China y lo vendía aquí en Cataluña. Luego monté, no fundé HelloWap a los 17. Al mismo año escribí un libro que se llama Un sistema financiero descentralizado, que habla sobre las posibilidades que tiene este nuevo sistema financiero comparado con el tradicional y qué va a pasar, de qué manera, en qué ámbitos, ¿no? Luego monté una empresa de inteligencia artificial que la acabé vendiendo y ahora seguimos con Hello.app, que hemos levantado una ronda de 300.000 euros y la semana que viene abrimos la siguiente de 2 millones. Así rápidamente Qué, es un poco. qué guay, tío. ¿Y de dónde sale todo eso? ¿De dónde sale esa rama emprendedora? Pues mira, esto lo preguntan mucho y la respuesta es que yo creo que es más, se basa en la personalidad, o sea, no te puedo decir más y un poco en lo que tú has vivido hasta ahora, ¿no?
Si una persona ya de entrada no se quiere arriesgar, le gusta la seguridad, le gusta estar tranquila, pues obviamente no va a montar nada de este estilo, ¿no? Ni se va a poner a emprender porque es un riesgo, una incertidumbre en su esencia. Viene en parte de la personalidad y un poco lo que tiene cada uno en la cabeza a la hora de qué quiere conseguir en la vida, ¿no? Y en mi caso era un poco en base a la ignorancia, porque todo esto que digo es en base a la ignorancia, tener el máximo de impacto posible en la gente y el máximo número de personas y que sea positivo. Y de ahí, pues, montas un proyecto que un poco externalice todas tus ideas y toda tu capacidad para tener esa influencia, ¿no? Y ese impacto. Entonces, la respuesta un poco a eso es crea algo que pueda eso, aumentar tus posibilidades de impacto. Entonces, porque tú eres uno, tú sí que es un proyecto que una 100.000 personas o 1 millón, pues de entradas tiene mucho más impacto que tú de uno en uno, ¿no? O yendo por tu cuenta. Entonces, un poco eso, la respuesta a querer cambiar el mundo en este caso, siendo ya alguien con una personalidad que quiere hacer cosas y no tiene ningún tipo de inseguridad a la hora de hacerlas. Qué guay, tío. ¿Y qué pensaron tus padres en toda esa mentalidad que iba surgiendo de su hijo? Pues, a ver, es difícil porque al final son bastante tradicionales, como muchos de mi generación, pero al final yo no di opción. O sea, al final dije, oye, yo voy a hacer esto, os guste o no, y a malas pues me habré de ir. Y simplemente, bueno, no es que haya sido ni bueno ni malo, ni más apoyo ni menos, simplemente yo he hecho, he ido haciendo y poco a poco pues he ido viendo que ha funcionado, ¿no? Y esto, al final simplemente al menos no, impedimentos muchos no han habido y yo los he ido sorteando como he podido. Pero bueno, ya te digo, normal. Al final choca porque es como digo, son tradicionales de, oye, universidad, tal, trabajo y eso, y que de repente dejes la universidad para montar un proyecto cuando no hay ni un duro dentro. Es complicado, ¿no? Pero como digo, no di opción y lo iba a hacer porque me llamaba Álvaro. ¿Quién ha sido tu referente? ¿Quién te ha impulsado a seguir haciendo proyectos, a seguir trabajando en ello? Pues a ver, referentes, me he preguntado a mí bastante, no hay uno en concreto. Al final yo intento coger un poco lo mejor de los tíos más tops que han pasado por este planeta. Al final Elon Musk, Zuckerberg, Bezos, Jobs, pues un poco coger lo mejor de cada uno, ¿no? Hacer un mix, juntarlo con un poco de tu esencia propia y ahí el resultado que tienes es tú más lo mejor de la gente, ¿no? Al final no hay que hacer ni blanco ni negro, únicamente ceñirse a un referente, sino coger lo mejor de un montón que han sido buenos, ¿no? Juntarlo y tienes a un superhombre en este caso, ¿no? Un poco, al menos a nivel ideal tienes lo mejor de cada uno de estos tíos que son lo mejor en su terreno, pues tienes a un super todo. Entonces, al final intento eso, imitar lo bueno de los mejores. Yo hace cosa de 4 o 5 meses entrevisté a un chico que se llama Rafa Madorrán y Mm. empezamos a hablar sobre la startup y su opinión era que la startup era para fracasados, que nadie tendría que hacer una startup porque era un Ah. método pues, que solo hacían los fracasados. ¿Qué opinas tú al respecto? Es que no lo entiendo. O sea, quiero decir, toda empresa que empieza es una startup. Entonces, básicamente está diciendo que no se puede montar una empresa. Toda empresa, Bueno, startup significa que está iniciando. Inicio. O sea, se asocia un poco sí, más pero yo a creo que con empresas startup, tecnológicas, ¿no? claro, yo creo que con startup siempre está relacionado la innovación, el riesgo, Ya. pues este proceso de financiación, de VCs, de ángeles, que tienes que estar con mucha financiación detrás, ¿no? Para que las cosas salgan adelante. Sí. Ya, pues no sé, no tiene ningún sentido, porque es como llamar directamente fracasado a Steve Jobs o a Elon Musk cuando montaron X.com o Apple. O sea, no tiene ningún sentido. Y son los tíos más exitosos del mundo. Quiero decir, Elon Musk empezó una startup, X.com creo que era, y ahora es el tío más rico del mundo. Y Bezos igual, empezó Amazon.com. Creo que es muy absurdo lo que he escuchado. Muy absurdo. Y no es Yo- porque yo esté en una startup, creo que es muy absurdo. No lo Nada, conozco, yo pero creo creo, que es muy absurdo, sinceramente. no, yo creo que se refería al balance entre retorno y riesgo que hay en este proyecto. O sea, igual hacer una startup es mucho más arriesgado que montar una empresa, por ejemplo, de marketing digital, que es mucho más, sigue el modelo Lean, ¿no? Que es mucho más rápido, es mucho más versátil, es mucho más ágil que Sí. crear una startup que al final lleva mucho más tiempo y mucho más esfuerzo detrás sin saber si va a haber un retorno al final del camino. Sí, pero repito, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Me haría falta más argumentos para entenderlo. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente. Porque al final, o sea, ¿qué tiene que ver que un proyecto tenga más riesgo o menos riesgo? Cuando el que tiene más riesgo tiene más posibilidades de beneficio, ¿no? Y el que tiene menos riesgo hay mucha más competencia y tiene menos posibilidades de beneficio. Entonces, o sea, no, es como si te digo que tener esos post-its amarillos son de fracasado. Es como que te quedas. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Pues igual, no lo entiendo, sinceramente. Sí, bueno, a ver, si miramos al el ecosistema startup, ¿no? Al final salen o consiguen salir al mercado una entre 1 millón, por decirlo así, Sí. ¿no? O sea, al final es un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces también entiendo, igual fracasado no, pero también entiendo que igual hacer una startup
hay mucho sensacionalismo detrás de una startup, cuando en verdad muchas startups se quedan en el camino antes de salir. Sí, a ver, una entre un millón no. Obviamente, sí, sí, pero vamos, que hay O un sea, porcentaje muy pequeño. sí. Bueno, pero es que también, quiero decir, perfecto, sí, y probablemente haya gente fracasada que ha montado una startup y gente fracasada que haya montado una agencia de marketing. Lo que no tiene sentido es generalizarlo, no tiene ningún tipo de sentido. Pero ya te digo, o sea, no le veo el... No, sinceramente no lo he entendido, no lo he entendido bien. O sea, haría que falta como más cuerpo para ver la afirmación, pero como te digo, generalizar no tiene ningún tipo de sentido, porque habrá gente muy fracasada que haya montado una agencia y gente muy fracasada que haya montado una startup y gente muy fracasada que la ha ido de puta madre y gente que no. O sea, no, es complicado generalizar en estos tipos de ámbitos. ¿Tú por qué te decidiste a montar una startup y no otro modelo de negocio? Pues lo que digo, al final yo tengo una idea muy clara que puede ser muy disruptiva y de momento lo está siendo. Tenemos 100.000 usuarios en 10 semanas. Al final, si tú montas una startup que tiene un modelo de negocio muy disruptor, muy innovador, que puede cambiar el mundo, lo que digo, puede salir mal, pero si va bien, irá muy bien. Y un poco es lo que queremos conseguir. Al final tenemos mucha seguridad en nosotros mismos, sabemos lo que sabemos, somos conscientes de lo que sabemos, somos conscientes de lo que somos, de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y un poco montar una startup pues simplemente es lo que digo, externalizar lo que uno cree que sabe, lo que uno cree que tiene por demostrar al mundo, ¿no? Y para que llegue al máximo número de personas, ¿no? Y tener el máximo de impacto posible. Y puede salir mal, claro que sí, como todo en la vida, como si montas cualquier tipo de empresa puede salir mal, pero en este caso una startup, llámale startup a un proyecto de tecnología innovador que tiene gran potencial de crecimiento, pues si funciona puede ir muy, muy bien. ¿Cómo podrías definir a una persona? A ver cómo formulo yo esta pregunta. Vale, la startup es un Sí. modelo de negocio que es un poco diferente a todos los demás, ¿no? Es un ambiente muy caótico, que tienes que tener una respuesta muy rápida a diferentes retos que te salgan en el camino. ¿Quién debería estar en una startup a nivel de personalidad, a nivel de perfil, y quién no debería estar en una startup? A ver, depende mucho. O sea, al final lo que digo, yo entiendo como startup, porque aquí depende mucho de qué entiendas como startup, ¿no? Porque yo no sé si realmente hay una definición como tal, como por ejemplo definir qué es una botella de agua. Pero una startup yo creo que es lo que digo, una empresa incipiente de tecnología con gran potencial de crecimiento. Entonces, en este tipo de empresas cuadra más la gente, pues, bueno, flexible, que no tiende tanto a la seguridad, que le importa menos el tema de la inflexibilidad horaria, por ejemplo, que no le importa tanto el riesgo, que sabe que de un día para otro esa empresa puede irse al garete y tiene que buscarse otra cosa, ¿no? Y todo esto lo hacen pues un poco por amor a la aventura, por amor un poco a lo incierto y por amor al tema de que si sale bien, pues el beneficio que puedes tener y el retorno y lo que aprendes, porque al final estás en un equipo muy pequeño y tú eres parte muy, muy grande del core del equipo. Entonces tú al del día a día, cosas del día a día, aprendes un montón. Al final no es solo lo que te pagan, en este caso lo que puedes tener como stock, sino es lo que aprendes, la aprendizaje que te llevas, ¿no? Al final es un cúmulo de cosas que pueden funcionar a la gente eso, que le gusta la aventura, le puede gustar el riesgo y no tanto la seguridad, la inflexibilidad horaria, ¿no? Y que un poco le guste moverse y le guste el desequilibrio, ¿no? O no tanto el equilibrio, por así decirlo. Perfecto. Vale, ahora imagínate que alguien dentro de nuestra audiencia que nos está escuchando ahora se ha visto muy reflejado en esta descripción que acabas ahora tú de dar. ¿Cómo o qué consejo le darías a esa persona para que llegase o para que llegue con una idea para crear una startup? Ese proceso de creación y de ideación, ¿cómo sería? Pues yo parto de la base de que tienes que hacer algo que te guste, eso 100%, ¿no? Y más importante aún, que creas en aquello que haces. Entonces, a partir de ahí, es cuestión de pensar, de buscar opciones, de ver qué problemas hay, qué problemas puedes solucionar, obviamente que estén dentro de tus posibilidades, o a lo mejor qué soluciones crees que tú puedes aportar a problemas que la gente no sabe ni que tiene. Entonces, ahí es muy variable porque hay un montón de startups que nacen que no están para solucionar un problema como tal, simplemente dar una nueva alternativa y tienen un producto nuevo que de alguna manera soluciona un problema inexistente, ¿no? Pero que es un beneficio más, ¿vale? Entonces, depende mucho, pero sí que una base fundamental es que te guste lo que haces y cree en aquello que haces, porque te será todo mucho más fácil y te sentirás mucho más contento contigo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, dedicas tu tiempo, aunque no salga, algo que crees en ello. ¿Y cuál sería el siguiente paso una vez tienes la idea? Pues el siguiente paso es mínimamente demostrar que funciona. Si tú puedes hacer un bootstrapping, que básicamente es hacerla que funcione con dinero propio, con fondos propios mejor,
pero lo que pasa es que lo que suele pasar en startups es que si quieres hacerla crecer rápido y llegar al máximo número de personas y tienes competencia, hará falta dinero de aventura, ¿no? Que es el dinero de Venture Capital. Entonces, la cuestión es, depende, aquí estamos un poco en la fase de qué es el proyecto un poco, si es más tecnología, pues crear algún tipo de prototipo que puedas al menos demostrar con poca gente, recibir feedback, ¿no? Porque esto es primordial para que el VC o el Angel te inviertan pasta, que vean un poco de métricas. Pero, tío, es complicado si hay tantos tipos de startups, aunque sean tecnología, para hacer, que depende de lo que sea, pues es bootstrapping, o no hará falta pasta, o se puede ir poco a poco de uno en uno, o es de venta, compra-venta, hará falta 100% dinero de venture, no lo sé, es muy complicado, muy complicado. Pero sí que al menos demostrar mínimamente o probarte a ti mismo de que eso tiene un mínimo de sentido, buscar feedback de gente que sabe y rodearte de gente que haya levantado pasta antes para tener sus opiniones. Qué guay, tío. ¿Cómo ves el ecosistema startup en España? Pues a ver, siempre lo comparan con Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos es bastante grande. Por ejemplo, pero yo lo baso más no en el talento, porque yo estoy seguro y pondría la mano en el fuego que el talento español es igual que el americano. La diferencia está en la cultura. Lo he dicho mil veces. Tú, por ejemplo, haces algo aquí en España, la primera reacción va a ser dónde lo has hecho mal, de dónde lo has copiado, qué problema hay, cuál es el fallo. En cambio, en Estados Unidos la cuestión será cómo lo ha hecho, qué es lo que ha hecho bien, voy a aprender eso que ha hecho bien, cómo lo puede imitar, cómo puede llegar a donde está él. Esa diferencia mental es la que hace que un país tenga el Steve Jobs de turno, tenga el Apple de turno, tenga el Facebook de turno, tenga el Elon Musk de turno, y aquí en España pues no tengamos una empresa que le llegue a los pies de ninguna de estas grandes. Tenemos una, a Mancio Ortega, ¿no? Pero luego ya se acabó ahí. Y todo el resto de startups importantes que a lo mejor no son tan grandes pero que están a bastante alto nivel, todas son americanas y españolas hay bastante pocas en proporción, ¿no? Y repito, ahí hay mucho tema de mentalidad a la hora de que un país sea el que es y otro país sea el que es. Un país le vaya como le va y a otro país le vaya como le va. ¿Cuál es la startup más famosa que hay española? ¿O más grande? A ver, startup, claro, o sea, considerando startup hasta qué límite, ¿no? Claro, sí, porque después Pues, entramos ya en el claro, scale up y si no, ya después. Sí. es que es lo Pero que bueno, decía, hay mucha palabrería. una startup que Sí. haya nacido en España y Bueno, que pues, Globo, igual se ha ido fuera, pero Globo nació aquí. Globo es de las más tochas que hay. Globo creo que es de Oscar Pierre, que vamos, creo que Sí. es que no tengo ni idea, pero creo que es francés, diría yo, por el apellido, pero creo que Factorial o Wallapop, pero sí, claro, ¿hasta qué punto es una startup aquello? Factorial no es una startup ya, tiene 40.000 Ya. años, ¿sabes? Aunque valgan 1.000 millones, que tienen ahí 6 años, 7. O sea, ¿hasta qué punto deja de ser startup, ¿no? Por eso lo decía al principio, a lo que comentaba tú, al señor que entrevistaste hace 4 meses. O sea, es que ya partimos de una base en que ya no, yo no sé qué es startup. Es muy complicado, porque cada uno entiende cómo lo quiere entender, ¿no? Y yo digo que Factorial no lo es, pero luego me vendrá Bernat y me dice que sí que lo es. Y yo, ¿por qué le voy a decir que no lo es? O sea, es muy complicado. Entonces, es un término que es muy variable. No está como tal definido, ¿no? De manera correcta. Pero quitando todo lo de las startups, ¿cómo ves el ecosistema en sí en términos de inversores, aceleradoras, Sí. lanzadoras? ¿Tú eso cómo lo ves en España? ¿Nos hace falta todavía progresar? A ver, siempre se puede mejorar, pero yo desde mi punto de vista no lo veo mal, sinceramente. Que a lo mejor te vas a Estados Unidos y hay más, pues sí, pero comparado, por ejemplo, con Europa o otros países, yo la experiencia que he tenido aquí en España con incubadoras, inversión, angel, redes de business angels, venture capitals, es bastante positiva. Ahora luego te vas al tema legal, otra cosa. Pero en cuanto a ecosistema, no está mal desde mi punto de vista. Luego te invitan, claro, a un programa de La Sexta y te hacen decir que está mal, pero vamos, que no está mal, o sea, está bastante bien. ¿A ti te ha pasado Hay eso? Sí, bueno, fui ahí a La Sexta Explica y ahí un poco te meten en el bando para decir por qué España está mal y hace falta cambio. Entonces, yo realmente, desde mi punto de vista, en cuanto a tema de inversión, redes de business angels, ecosistemas, incubadoras, yo he encontrado bastante fácil todo. Y si te mueves un poquito, lo tienes. En mi punto de vista, vamos, si esto está considerado que hay poco, no me quiero imaginar en un país que digamos que no hay nada. O sea, quiero decir, yo creo que hay bastante, sinceramente. Y España es un buen sitio para emprender. Y de hecho, lo tuve bien un- una clasificación y creo que Barcelona estaba en un gran top de lugares para emprender startups. Luego otra cosa, que sean malas, perfecto, pero que si tú tienes una buena idea, es bastante sencillo rodearte de gente buena y meterle pasta. Y en tema legal, ¿qué problemas hay al crear una startup en A España? ver, aparte de toda la inseguridad que da el sistema jurídico debido al gobierno que tenemos y todo lo que está pasando, aquí la cuestión está que yo tuve un inversor a la cual yo fui
su inversión más complicada de capitalizar debido a la dificultad burocrática que tiene este país, en una SL. Tú inviertes en una INC de Estados Unidos, listo, fácil. Si la gente quiere pasta, ¿por qué voy a poner problemas para recibir pasta? ¿No? En cambio, en Ujú. España, si quieres recibir pasta de inversión, lo ponemos muy complicado. La cuestión es por qué ponemos complicado cuando es gente que trae dinero al país, ¿no? Trae dinero a SLs españolas. Entonces, habríamos de hacerlo muy fácil para que la gente, vamos, lo meta rápido y pueda poner más si quiere. En cambio, en nuestro caso, le pedimos 30.000 documentos, 30.000 NIF, CIF, de todo tipo a empresas extranjeras que no tienen ningún tipo de sentido. Si quieren meter pasta, que la metan ya y no metamos problemas. Para sacarla vale, pero para meterla no. Donde eso hace pensar un poco por qué los que gobiernan lo ponen difícil. ¿Por qué no les interesa que entre pasta de fuera para que empresas españolas crezcan y vayan mejor? Y eso huele un poco a comunismo. Pero bueno, ya entramos en otra rama, ¿no? Ahí Yo entramos qué ya sé, en tío, es tema complicado. política. Sí, es complicado, tío. Es complicado. Yo tengo una anécdota que creo que representa mucho, muy bien esto, y es que yo tengo un amigo en Alicante, yo soy de Alicante, que Mm, tiene también una startup. Está haciendo una aplicación para poder conectar diferentes discotecas y poder pues vender mejor las entradas y crear una red ahí. Entonces yo le estuve preguntando, o me estuvo preguntando a mí cómo hacía todo el tema asesor, todo el tema contable, los impuestos y todo, y yo le dije, tío, que yo no tenía nadie. O sea, yo lo hacía yo solo mm, porque en Dinamarca se han creado un sistema digital en el que es súper fácil que el individuo vaya haciendo mm. todo el tema jurídico y todo el tema legal. Y él se quedó flipando, tío, porque él tenía que estar teniendo reuniones con los asesores, teniendo reuniones con los contables Igual. para tener todo Sí, perfecto, para que cuando llegue la renta que no haya ningún problema con Hacienda. sí. Y me quedé en plan, Dios, qué diferencia hay. Sí, sí, pues es que literal me pasa a mí lo mismo. Le pasa a todo empresario español con su gestoría y la contabilidad y todas las presentaciones. Es un caos cuando luego ves otros países que lo hacen fácil como Dinamarca, te da envidia, ¿no? Es lo que digo, todo muy bien, pero esa parte burocrática que un poco, no sé por qué, pero hace pensar de que la gente o la gente que gobierna no quiere que entre dinero limpio a España. Sí, tío, ahí todavía queda un poquito porque al final quien impulsa una economía son las pequeñas empresas. Si tú no favoreces la creación de pequeñas empresas dentro de un país, al final no hay crecimiento económico de ninguna forma. No, y te conviertes en un país servicial. Entonces, es muy sencillo. ¿Quieres ser un país que da trabajo o un país que es de los cuales trabaja para los demás? Y España, como tal, habría de ser un país que crece dando trabajo al resto de gente y crece como país, no siendo un país de gente que trabaja para el resto y eso hace que la gente se vaya del país, ¿no? Y cada vez España pues va bajando de nivel en cualquier ranking de cualquier categoría. Entonces, la cuestión es que la gente se quede aquí, que trabaje y haga crecer España y no que se vayan fuera. Pero bueno, si ya una cosa tan sencilla como que entre dinero lo hacemos complicado, pues es un ejemplo de lo difícil que será hacer otras cosas un poco más importantes, ¿no? Si ya para que entre pasta, que es lo más ideal, todo el mundo quiere que entre dinero, es complicado. Cuando hay que hacer una cosa más difícil, será imposible. Sí, tío. Bueno, dejamos ya este tema de política que tampoco nos hemos ido ahí un poco por las ramas. Quería preguntarte también un poquito sobre tu día a día o tu vida como CEO de una startup, slash compañía, slash empresa, como lo quieras llamar. ¿Cómo es un día en tu vida, Álvaro? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Nada, pues al final es problemas continuos, problemas que nunca te has encontrado y que tienes que solventar para que todo siga correctamente y no haya problemas ni con los socios ni con los usuarios. Así es siempre resumido. Luego ya varían mucho el tipo de problema, ¿no? Pero básicamente es desde que te levantas hasta que te vas, problemas de todo tipo, de cualquier ámbito, de cualquier categoría que tú tienes que solventar en un máximo de tiempo, porque si no, la rueda deja de funcionar. Los inversores hay problemas, socios hay problemas y usuarios hay problemas, entonces nada funciona. Entonces es lo que digo, son problemas continuos, constantes, a los que nunca te has enfrentado y tienes que solucionar de la mejor manera posible. Así de simple. ¿A qué te dedicas siendo el CEO? ¿Qué roles tienes dentro de la empresa? Hasta ahora ha sido estar muy cercano al desarrollo del producto y ahora un poco más hacer que gente entre al producto, ¿no? Al final ha sido publicidad, muchas relaciones públicas, salir en todos lados, hacer mucho ruido, muchísimo ruido. Al final yo creo que hemos conseguido ser una de las startups más conocidas a nivel nacional que hayan levantado menos de medio millón de euros, por ejemplo. Y eso lo hemos conseguido con una operación muy interesante que compramos un dominio, el dominio más caro de España, por $115.000, que lo apuntó a y eso pues obviamente chocó mucho, hizo mucho ruido y era un poco lo que queríamos conseguir, que todo el mundo hablara de nosotros y así ha sido durante 10 semanas y nos ha dado pues 100.000 usuarios. Al final teníamos 100.000 pavos en la mesa, con 100.000 pavos en Web3 tú consigues 20.000 usuarios. Nosotros no hacemos nunca lo que hace la gente, hicimos, hagamos algo diferente, distinto, ¿no? Que nos reporte más usuarios, más notoriedad
y más imagen. Y compramos esta operación, la vendimos bien y esta operación nos ha reportado 100.000 usuarios, 5 veces más que simplemente gastar 100.000 euros en anuncios. Nos ha reportado la imagen y la notoriedad de marca a nivel nacional. Entonces, O sea, me estás diciendo que has comprado un dominio que, para el que no sepa qué es un dominio, es básicamente cómo se llama tu página web, ¿no? Vamos, decirlo sí, así un muy dominio simple. es como la dirección de tu casa en la vida real, Ujú. pues es la dirección de tu página web en Internet. Es única y no se puede duplicar. O sea, has comprado esa dirección, no ese dominio, por 115.000 euros. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que te he dicho. O sea, yo tengo 100.000 pavos y digo, vale, ¿qué hago? Tengo que crecer. O sea, mi objetivo es crecer. No veo nada más. ¿Cómo crezco? Puedo meter 100.000 euros en anuncios y tener 20.000 usuarios. Nadie va a hablar de mí, porque eso lo hace todo el mundo. Somos uno más. No nos funciona. Otra opción es compramos un dominio, nos fundimos 100.000 pavos y la opción es, una vez lo hemos comprado, vamos a vendérselo a todo el mundo. Vendérselo, vender la historia, ¿vale? Obviamente todo orgánico. Así lo hicimos. Yo estaba muy convencido de que funcionaría muy bien. Además, tenemos la narrativa de equipo muy joven, compra el dominio más caro de la historia de España, se les ha ido la cabeza, etcétera, ¿no? Ha funcionado muy bien. Hemos salido en todos lados, vídeo, imagen, noticia, y esto nos ha reportado ahora 105.000 usuarios, o sea, 5 veces más de únicamente haber gastado 100.000 euros en anuncios, toda la imagen de marca a nivel nacional y toda la notoriedad como empresa y toda la fiabilidad y seguridad que nos da que todo el mundo ya habla de nosotros. Entonces, desde mi punto de vista, ha sido una operación muy, muy, muy interesante, muy diferente, que nos ha hecho ser únicos en el ecosistema startup. Al final muchos nos conocen por esta operación, ¿no? Que si no, no nos conocerían. Sí, sí, sin lugar a duda, al final ha dado sus frutos. Pero Sí. ¿por qué el dominio? Quiero decir, qué te da el dominio que te hace ser más conocido entre los usuarios? Es una historia. O sea, al final lo que funciona en este mundo son las historias, no los datos. Porque los datos no tienen trasfondo, no tienen sentimientos o emociones acompañados, ¿no? Pues la historia sí. Y eso hace que la gente se meta mucho más en los proyectos, se meta mucho más en las historias, ¿no? Y una operación de este tipo que es única, un medio de comunicación te la va a querer cubrir sí o sí. Y más si viene un equipo de adolescentes que han comprado el dominio más caro de la historia de España. Esto es una historia, repito, que la quiere cubrir todo el mundo. Y si la vendía, aquí un poco el trabajo estaba, ahora cómo lo vendemos bien, ¿no? Asegurarnos de que todo el mundo lo publique, de que todo el mundo lo vea, de estar en todos los canales importantes, ¿no? Y es un poco lo complicado, pero que lo hicimos muy bien. Y al final es efecto red. Cuando unos lo hacen, otros lo ven y quieren hacerlo también. Y ha sido eso. En Twitter mucha viralidad, mucho hate también, pero que al final sea hate o no, hablan de nosotros. Por tanto, lo que Ujú. queríamos. ¿Y por qué Hello.app y no otro? Porque es único, tío. Es universal. O sea, tú este nombre vas a cualquier empresa, aparte de la fiabilidad y seguridad que te da esto, y dices, hostia, estos tíos no son como llamarse de blockchain network, que es algo mucho más difícil, ¿no? Al final queremos que un chaval de 15 años nos utilice. Y si un chaval de 18, 20, 25 que no entiende la tecnología ve un nombre de este tipo, va a ser mucho más fácil y amigable que lo utilice que si ve The Cubic Space Blockchain. ¿Sabes? Que es mucho más raro, mucho más lejano. Este nombre es mucho más cercano, mucho más fácil, mucho más amigable para utilizarlo, mucho más divertido, ¿no? Y todo es un conjunto de cosas. Y además tuvimos la opción de hacer la campaña fuertísima. Dijimos, esto es nuestro, esto es único. La gente lo recuerda facilísimo. Esta es una de las palabras más famosas de todo el mundo, porque es hola en inglés, el lenguaje prácticamente más hablado. Lo conoce todo el mundo esta palabra. Y luego aplicación, pues ya te dice que es una aplicación para el móvil, ¿no? Es de Google. Entonces, te digo, era un cúmulo de cosas que hacía que esta operación fuera perfecta. Guay, tío, sí, operación arriesgada, pero tienes que tener ahí un par de bien puestos para poder sacarla adelante. Te quería preguntar también te he preguntado antes por tu día a día dentro del trabajo o dentro de tu empresa. Te quiero preguntar ahora sobre qué haces cuando no estás trabajando. Porque al final, si tú quieres rendir dentro del trabajo, tienes que tener también un equilibrio, ¿no? Y ciertas acciones que haces en el día a día para que Sí. puedan apoyar todo ese rendimiento. ¿Cómo es un día a día en tu vida? Pues es un gran tema, pero por ahora si no estamos con tema producto y con usuarios, ahora estamos con ronda. Y al menos a mi parte me cuesta muchísimo dejar de pensar en todo el proceso que tenemos ahora mismo en cuanto a la ronda. Cualquier momento se te puede caer un tío, tienes ya 200.000 pavos menos de inversión. Es complicado, al menos en esta etapa, y menos en momento ronda, en fase ronda, que son varios meses, muy complicado extraerte de la situación, ¿no? Este es un estrés muy complicado. Pero bueno, al final sí que es verdad que esto pasa más en el momento ronda, luego ya se puede priorizar, ¿no? Pero ahora es complicado, ahora es realmente complicado.
Pero ¿tú qué haces cuando estás en casa? ¿Haces algún tipo de deporte? ¿Intentas, yo qué sé, relajarte un poco, leer? ¿Cómo es cuando no estás en la oficina? Bueno, a ver si cuando no estoy, pues llego tarde y si estoy con el portátil, hago Muay Thai yo, o kickboxing, pero poco más. Al final ya te digo, hay problemas constantemente, constantemente. Al final, cuantos más usuarios, más problemas y que si un día no hay un problema, pues te pasa a la 1 de la mañana. Tienes que solucionarlo, ¿no? Entonces hay constantemente cosas y es cuestión de llegar a casa tarde, pongo con el portátil lo que sea, entreno Muay Thai y al día siguiente empezar la rueda. Ya te digo, en ronda es aún más complicado y al menos en mi experiencia, cuando estás con una startup con 19 años, prácticamente es tu vida. Es tu vida todos los días. Y es complicado diferenciar. Es complicado. ¿Crees que esa falta de equilibrio te puede llevar a algún burnout o incluso peor, a dejarlo todo en el corto, medio o largo plazo? Puede, puede. Pero bueno, si eres consciente al menos de que puede pasar, es más probable que no te pase. Es simplemente cuestión de ser consciente de la situación, de al menos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y saber por qué está pasando, muy importante. O sea, que tú controles la situación. Y en este caso lo sabemos, somos conscientes y queremos que pase porque es necesario. Al final estamos en un momento muy importante, súper decisivo, y que si ahora le damos caña, esto nos hará que en 2 años podamos dedicarnos mucho más a estar más tranquilos en este caso porque todo el trabajo jodido y todo lo complicado lo hemos ya terminado, fundido antes, por así decirlo. Pues yo creo que ya acabando la entrevista, bueno, tengo una ronda de preguntas rápidas que le suelo hacer a todos los entrevistados, pero antes de Perfecto. pasar a esa ronda rápida, quería preguntarte a ti si tienes algún tema del que te apetezca hablar y que no hayamos tocado en esta entrevista. No, al final ahora hemos tocado un poco lo interesante, ¿no? Desde Web3, blockchain, que hacemos en la startup, hasta en mi persona y un poco hemos tocado todo lo que puede molar, yo creo. Siempre se puede más, pero yo creo que en 45 minutos hemos tocado bastantes cosas. Perfecto, pues nada, pues lo dejamos por aquí. Vamos ahora por la ronda de preguntas. Son las 5 preguntas, ¿vale? Perfecto. Son preguntas en las que buscamos una respuesta muy concreta, ¿vale? Muy escueta, entre pocas palabras y un par de frases. Y Vale. la última, bueno, después de la ronda de preguntas, te tocará a ti dejarle una pregunta al siguiente invitado, ¿vale? Y así creamos como una Perfecto. rueda entre los invitados que mola mucho. Perfecto. Perfecto. Venga, dispara. Pues vamos a por ello. La primera pregunta. Mejor consejo que te hayan dado en la vida. Pues si te digo que no, mejor consejo, pues la verdad es que tampoco me han dado muchas veces ningún consejo, pero pues ninguno, ninguno. Perfecto. Un poco cutre, Segunda pero pregunta. ninguno. Sí, un poquito cutre, pero bueno, da igual. La dejamos pasar. Segunda pregunta. Persona que más te ha influido en la vida. No voy a decir el nombre, pero voy a decir que tiene el pelo largo y mide 2 metros. Mójate, hombre. Saca el nombre. No, no, no se puede decir. ¿Por qué no se puede Next. decir? Ah, no, no. Es polémico. Next, No, pero next. da igual, da igual. Esto se queda aquí. No, no, no. El nombre es Nada. que no se puede decir, no se puede decir. Vale. Bueno, después me lo dices. Tercera pregunta. Si pudieses crear una ley que todo el mundo tuviese que seguir, ¿cuál sería? Joder. Pues respeta la libertad de los demás y... ¿Qué sé, tío? Bueno, y sé consciente de tus límites a la hora de entrar al espacio de los demás, así yendo a lo más general y a lo más básico. La Pero libertad y sí, sí, respeto. rápidamente. Sí, algo así, tío, no sé. Vale. No, no, bien válido. Muy, muy válido. Cuarta pregunta. Momento de tu infancia que recuerdes con más nostalgia. Nada, preguntas, ¿eh? Te No está, sé, te está tío. jodiendo mucho esta ronda, ¿eh? Sí, no estoy preparado, tío, de verdad. Em, a ver, estoy muy, muy frío. No, es que no tengo ninguno como tal. Soy un tío muy, muy, muy soso en este aspecto. No soy muy así tierno. Ninguno, No, la verdad no es que tienes ninguno. no tienes ningún recuerdo de la infancia, pues ir a casa de tu abuela o quedar en el parque con algunos amigos o... O sea, hay alguno. Seguro que estarán bien, pero como tal, así. Pum, ninguno. Bueno, también se puede Vale. responder, ninguno. Es válida la respuesta. Sí, 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 no, la respuesta es válida. Aquí estamos abiertos a todo tipo de respuesta, obviamente. Y cuarta pregunta, ¿cómo quieres que la gente te recuerde cuando ya no estás aquí? Complicado. Al final yo soy consciente de que cada uno es el protagonista de su propia película, entonces todos los demás nos vemos, por mucho que tú y yo estemos hablando ahora mismo, cara a cara, eh,
yo a ti te veo como un personaje secundario y tú a mí igual. Entonces es complicado que incluso la gente se pueda parar a pensar o a recordarte cuando ya no estés, ¿no? Entonces realmente me da igual, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido y no va a pasar. Por tanto, da igual. Es lo que digo, cada uno es su protagonista, los demás realmente son parte de la película que uno vive, ¿no? Y si eres realmente consciente de eso, te das cuenta de que no importas tanto como realmente te crees. Sí, pero también todos tus actos y decisiones, o sea, al final somos seres sociales y vivimos en una sociedad, o sea, estamos rodeados de gente, al final todo lo que hacemos inconscientemente tiene, Sí, tiene sí, un sí. impacto en los demás, ¿no? Y te recuerdan de cierta forma. Sí, o entonces la pregunta sería de otra manera. O sea, realmente qué impacto quieres tener en las personas actualmente. Claro, Porque ¿qué cuando ya marca no quieres estés, dejar en el mundo? claro, porque cuando no estés ya no importas realmente. Pero ahora mismo, pues es lo que digo desde el principio, el máximo impacto positivo posible en el máximo número de personas. Y es por eso que montamos empresas como esta. ¿En qué sentido quieres dejar o quieres hacer un impacto en la Al sociedad? final es eso, es dejar un lugar mejor del que te has encontrado, ¿no? Ya sea dando soluciones más positivas, solucionando problemas que la gente tiene, haciéndoles ver cosas que no pueden ver debido a sus limitaciones, yo qué sé. Hay muchos ámbitos por el cual tú puedes ayudar a la gente, ¿no? Ya sea psicológicamente, con problemas reales, diciéndole cosas que le pueden ayudar para su día a día, para su vida profesional, personal, para el crecimiento, ¿no? Es complicado, pero sí que a lo mejor en línea general es esto, una buena influencia en cualquier ámbito, sea de lo que sea. Perfecto. Pues ahora te toca a ti dejar una pregunta para el siguiente invitado. Si pudieses preguntar algo a alguien que no sepas quién va a ser, ¿qué sería? A ver, esta pregunta yo creo que te va a decir bastante cómo es la persona a la cual vas a hablar. Y es, ¿qué quieres conseguir con lo que quieres hacer en tu vida? Vale. Entonces, a ver qué te dice. Eso está muy relacionado con el objetivo o el propósito de vida, ¿no? Algo del sí, bastante, sí. Va por el ¿Cómo camino. era la pregunta? ¿Qué quieres conseguir con lo que quieres hacer en la vida? Sí, o sea, ¿qué quieres conseguir en la vida con aquello que quieres hacer? O sea, si quieres hacer algo, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir con aquello? Vale, perfecto. Pero ya te digo, más pillado y Pues frío, ¿eh? sí, sí, la ronda rápida ha sufrido, ¿eh? Ha sufrido. Joder. Nada, pero siempre está bien poner ahí al límite al entrevistado y hacerle pensar un poquito, que seguramente después de esta entrevista te quedes ahí con esas preguntas, dándole ahí un par de vueltas. Vale, tío, nada, pues ha sido un placer. Y importante que la gente que esté viendo esto se suscriba, que le dé like, que haga crecer Ahí. el podcast para que algún día Guillermo, aparte de su carrera como biotecnólogo, pueda tener un hobby importante con bastantes miles de suscriptores que le den un ingreso interesante, ¿no? Y que pueda traer cada vez a gente más interesante al podcast hasta que un día traiga, yo que sé, cuál es la persona más importante en el mundo de biotecnología. Seguro que hay algún tío que sea el más importante. Hay un tío en la Universidad de Harvard que se llama David Sinclair que está estudiando mucho el antienvejecimiento y cómo podemos hacer para poder Pues esto, reducir mira, ese envejecimiento. tenéis que hacerle crecer el canal para que algún día pueda estar aquí el tío que está haciendo pruebas para ser joven, que está invirtiendo pasta en ser joven de por vida, y al David Sinclair. Venga, objetivo. Guay, tío. Pues nada, eso me tocaba a mí decirlo, pero ya lo ha dicho Álvaro, así que nada. Álvaro, muchísimas gracias por la entrevista, por haber aceptado este pequeño tiempo de tu ajetreado día. Y nada, dejaremos en todo tu información sobre la aplicación, sobre Hello App, sobre tus redes sociales, LinkedIn, etcétera, etcétera, en las notas del episodio, ¿vale? Para que la gente te pueda seguir. Y nada, para los demás, la semana que viene seguimos con mucho más y mejor. Y mientras tanto, como ya ha dicho Álvaro, suscribirse, seguirnos en redes sociales y, como a mí más me gusta, recomendárselo a tu familia y amigos. Nos vemos a la siguiente.